¿Qué pasa cuando una persona se siente mal, muy mal, pero todos los análisis y estudios médicos dicen que no tiene nada? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la medicina. Lo haremos a través de las experiencias del Dr. Clifton K. Muir, un viaje que, la verdad, pone en jaque la idea de que cada síntoma tiene una causa física que se puede medir y arreglar. Y todo arranca aquí, en 1952, con la increíble historia de la señora Good. Ella sufría de miastenia gravis, una enfermedad que la tenía, literalmente, paralizada. Para un joven y muy impresionable doctor Meador, lo que estaba por ver en ese momento iba a definir toda su carrera. Imaginen la escena, por favor. Un doctor le inyecta un líquido transparente y en cuestión de minutos, una mujer que no podía ni moverse se levanta y hasta hace una reverencia. Para Meador, esto no era magia, para nada. Era ciencia, ciencia pura y dura. La prueba perfecta de que cada enfermedad era como un rompecabezas bioquímico y solo había que encontrar la pieza correcta para solucionarlo. Claro, esta experiencia le consolidó una visión del cuerpo humano casi como si fuera una máquina de alta precisión. Si algo se rompía, pues solo había que encontrar la parte defectuosa, ese desequilibrio químico, y arreglarlo. Una visión del mundo súper ordenada, predecible y sobre todo muy poderosa. Y este es el concepto clave que dominó su pensamiento y, la verdad, el de casi toda la medicina por décadas. La idea de que el cuerpo y la mente son cosas separadas. Si los síntomas están en el cuerpo, la causa tiene que estar en el cuerpo. Simple, ¿no? Bueno, esa simplicidad estaba a punto de ser puesta a prueba. Justo cuando este modelo parecía que no podía fallar, apareció un caso que sencillamente no cuadraba. Un caso que la bioquímica por sí sola no podía explicar y que iba a obligar al Dr. Meador a cuestionarse todo lo que creía saber hasta ese momento. Les presento a Amy. En teoría, su diabetes era una enfermedad biomolecular de libro de texto. Al cuerpo le faltaba una sustancia química, la insulina. El trabajo del doctor parecía sencillo: encontrar la dosis correcta para que su nivel de azúcar en la sangre se estabilizara. Pan comido, ¿no? El doctor Meador aplicó todo su conocimiento. Se puso a calcular carbohidratos, a ajustar proteínas, a cambiar los tipos de insulina, siguió el manual al pie de la letra, esperando con toda la confianza del mundo ese resultado predecible que la ciencia le había prometido. Pero no funcionó. A pesar de todos sus esfuerzos, los más rigurosos, Amy seguía teniendo unos picos y valles de azúcar peligrosísimos. El modelo perfecto estaba fallando. Esa máquina predecible no estaba respondiendo como debía y el manual de instrucciones ya no tenía respuestas. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. A ver, si la medicina, con toda su ciencia y precisión, no tenía la respuesta, ¿de dónde podría venir la solución? Sí, así como lo oyen, la diabetes de Amy se estabilizó de repente cuando una nueva familia se mudó al lado. Resulta que empezó a cuidar de la hija pequeña de los vecinos y de un gatito. Su vida se llenó de un propósito, de alegría, y de pronto su cuerpo respondió. La enfermedad no existía en una burbuja. Este caso fue una auténtica revelación para él. Le demostró que el mundo social, las emociones, las conexiones con otros, todo eso podía influir en la biología de una manera que su formación jamás había considerado. El cuerpo y la vida de una persona eran simplemente inseparables. Y si la historia de Amy abrió una grieta en su visión del mundo, el siguiente caso la hizo estallar en 1000 pedazos. Porque aquí ya entramos en el territorio del poder absoluto de la mente sobre la biología del cuerpo. Vance Wonders llega al hospital perdiendo peso, sin querer comer, apagándose. Le hicieron todas las pruebas posibles y no encontraron absolutamente nada. Su único diagnóstico venía de un sacerdote vudú, que lo había sentenciado a muerte. Y lo increíble es que su cuerpo estaba obedeciendo esa sentencia. Y esta es la pregunta del millón. ¿Puede una idea, unas simples palabras metidas en la cabeza de alguien, ser tan poderosas como para apagar las funciones vitales del cuerpo? ¿De verdad? Bueno, el fisiólogo de Harvard, Walter Cannon, analizó este fenómeno y llegó a la conclusión de que no era magia, para nada. Era un proceso psicosocial devastador. Cuando la víctima y todos a su alrededor creen en la maldición, se crea una profecía que se cumple sola. Básicamente,
Empiezan a tratar a la persona como si fuera un cadáver andante. El médico de Vanders se dio cuenta de que no podía luchar contra esa creencia con ciencia, sino con una creencia todavía más fuerte. Montó todo un teatro, le provocó el vómito y justo en el momento clave deslizó un lagarto verde en el recipiente. Vanders lo vio, creyó que la maldición había salido de él y se recuperó por completo. Increíble. Esta lección sobre el poder de la creencia nos lleva a otro problema. ¿Qué pasa cuando la presión por encontrar una enfermedad lleva a los médicos a tratar algo que no debería tratarse? El doctor Miador lo llama el arte de la no enfermedad. Les presento a la señorita Kutsi, que era toda una institución en su pueblo. Se pasaba el día en su mecedora, viendo el mundo pasar. Su identidad estaba completamente ligada a su papel de inválida, y el bocio gigante que tenía en el cuello era como la prueba visible de su condición. Para el joven doctor Meador, esto era, otra vez, un problema bioquímico que había que resolver. El bocio era una anormalidad física, y él tenía la medicina para corregirlo. Era el enfoque lógico, el enfoque científico puro y duro. El intento de curar su bocio casi la mata. La señorita Kutsi tomó más medicina de la que le recetaron y eso le provocó un estado de hipertiroidismo agudo, insuficiencia cardíaca y hasta psicosis. O sea, tratar la enfermedad la enfermó muchísimo más. Y el punto crucial es este. Para algunas personas, la enfermedad cumple una función social o psicológica. La identidad de esta mujer estaba tan unida a ser la señorita Kutsi, la inválida, que quitarle el símbolo de su enfermedad era como una amenaza para su existencia. Todas estas historias, la de Emmy, la de Vance Vanders, la de la señorita Kutsi, llevaron al Dr. Meador a una conclusión que ya era inevitable. El modelo con el que empezó su carrera era demasiado limitado, demasiado pequeño. Hacía falta una nueva forma de ver al paciente. Y esto lo resume todo perfectamente. Se pasó de ver la enfermedad como un simple defecto mecánico a entenderla como el resultado de una interacción súper compleja. La historia de una persona, sus relaciones, sus creencias, todo, absolutamente todo, importa. No se puede separar la enfermedad de la persona que la sufre. Y todo esto nos deja con una pregunta final para pensar. Quizá, más allá de buscar una solución química para un problema, lo que se busca es comprensión. Entender que sentirse mal es una experiencia humana que va mucho, mucho más allá de lo que cualquier análisis de sangre puede llegar a medir.